¿Y si lo que creías saber sobre la vida fuera apenas el comienzo? Hoy entramos en el capítulo 9 de Muchas vidas, muchos maestros. Prepárate, porque las respuestas serán cada vez más profundas. Seguimos. Sí. Mi esposo está sentado junto a mí. No lo conozco en su vida actual. ¿Tienes hijos? Estoy encinta. La elección del vocabulario era interesante, algo anticuado y en nada parecido al estilo consciente de Catherine. ¿Está tu padre ahí? No lo veo. Tú estás presente, pero no conmigo. Con que yo tenía razón, habíamos retrocedido 35 siglos. ¿Qué hago ahí? Estás mirando, tan solo, pero enseñas. Enseñas. Hemos aprendido de ti, cuadrados y círculos, cosas extrañas. Diógenes, eres tú ahí. ¿Qué más sabes de mí? Eres anciano. Tenemos algún parentesco. Eres el hermano de mi madre. ¿Conoces a otros de mi familia? Conozco a tu esposa y a tus hijos. Tienes hijos varones. 2 de ellos son mayores que yo. Mi madre ha muerto. Murió muy joven. ¿Y a ti te ha criado tu padre? Sí, pero ahora estoy casada. ¿Y esperas un bebé? Sí. Tengo miedo. No quiero morir cuando nazca el niño. ¿Eso es lo que le ocurrió a tu madre? Sí. ¿Y tú temes que te pase lo mismo? Ocurre muchas veces. ¿Es este tu primer hijo? Sí. Estoy asustada. Será pronto. Estoy muy pesada. Me cuesta moverme. Hace frío. Se había adelantado sola en el tiempo. El bebé estaba a punto de nacer. Catherine no. Había tenido hijos y yo no había asistido a ningún parto en los 14 años transcurridos. Desde mis prácticas de obstetricia en la escuela de medicina. ¿Dónde estás? Pregunté. Tendida en algo de piedra. Hace mucho frío. Siento dolores. Alguien tiene que ayudarme. Alguien tiene que ayudarme. Le indiqué que respirara profundamente. El bebé nacería sin dolor. Ella jadeaba y gruñía al mismo tiempo. El trabajo de parto duró varios minutos de tormento. Por fin nació el niño. Tuvo una hija. ¿Te sientes mejor ahora? Muy débil. Mucha sangre. ¿Sabes cómo se va a llamar la niña? No, estoy demasiado cansada. Quiero a mi bebé. Tu bebé está aquí, improvisé yo, una niñita. Sí, mi esposo está complacido. Se sentía exhausta. Le indiqué que durmiera un momento y que despertara repuesta. Al cabo de 1 o 2 minutos la desperté de la siesta. ¿Te sientes mejor ahora? Sí, veo animales. Llevan algo en el lomo. Son cestos. En los cestos hay muchas cosas, comida, algunas frutas rojas. ¿La región es bonita? Sí, con mucha comida. ¿Sabes cómo se llama la región? ¿Cómo la llamáis cuando un forastero os pregunta el nombre de la aldea? Catenia. Catenia. Se diría que es una ciudad griega, sugerí. No sé. ¿Lo sabes tú? Tú has viajado lejos de la aldea y has regresado. Yo no. Esa era una novedad. Puesto que en esa vida yo era su tío, mayor y más sabio, ella me preguntaba si yo conocía la respuesta a mi propia pregunta. Por desgracia, yo no tenía acceso a esa información. ¿Has pasado toda tu vida en la aldea? Sí, susurró, pero tú viajas para poder saber lo que enseñas. Viajas para aprender. Para conocer la tierra, las diferentes rutas comerciales, para poder anotarlas y hacer mapas. Tú eres anciano. Vas con 2 más jóvenes porque comprendes las cartas. Eres muy sabio. ¿A qué cartas te refieres? ¿Cartas de las estrellas? Sí, tú comprendes los símbolos.
Puedes ayudarlos a hacer mapas. ¿Reconoces a otras personas de la aldea? No los conozco, pero a ti sí. Bien. ¿Cómo son nuestras relaciones? Muy buenas. Tú eres muy bondadoso. Me gusta sentarme a tu lado, simplemente, es muy reconfortante. Nos has ayudado. Has ayudado a mis hermanas. Pero llega un momento en el que debo dejaros, puesto que soy viejo. No. No estaba dispuesta a vérselas con mi muerte. Veo un pan plano, muy plano y delgado. ¿Hay gente que coma ese pan? Sí, mi padre, mi esposo y yo. Y otras personas de la aldea. ¿A qué se debe? Es algún festival. ¿Está tu padre ahí? Sí. ¿Y tu bebé también? Sí, pero no conmigo. Está con mi hermana. Mira con atención a tu hermana, sugerí, buscando la identificación de alguna persona importante en la vida actual de Catherine. Sí, la conozco. ¿Conoces a tu padre? Sí, sí. Edward. Hay higos y aceitunas, y fruta roja. Hay pan aplanado. Y. Han matado algunas ovejas. Están asando las ovejas. Hubo una larga pausa. Veo algo. Blanco. Una vez más había avanzado sola en el tiempo. Es blanco, es una caja cuadrada. Allí ponen a la gente cuando muere. ¿Ha muerto alguien, entonces? Sí, mi padre. No quiero mirarlo. No me gusta mirarlo. ¿Es preciso que mires? Sí. Se lo llevarán para enterrarlo. Estoy muy triste. Sí, lo sé. ¿Cuántos hijos tienes? El periodista que había en mí no la dejaba en paz. Con su luto. Tengo 3, 2 varones y una niña. Después de responder a mi pregunta, obediente, volvió a su dolor. Han puesto su cuerpo bajo algo, bajo una cubierta, parecía muy triste. ¿Yo también he muerto para entonces? No. Estamos tomando algunas uvas en copas. ¿Cómo soy ahora? Muy viejo. ¿Te sientes ya mejor? No. Cuando mueras, me quedaré sola. ¿Acaso has sobrevivido a tus hijos? Ellos cuidarán de ti. Pero tú sabes tanto. Hablaba como una niñita. Lo superarás. Tú también sabes mucho. Estarás a salvo. La reconforté, pareció descansar apaciblemente. ¿Estás más en paz? ¿Dónde te encuentras ahora? No sé. Al parecer, había cruzado al estado espiritual, aún sin haber experimentado su muerte en esa vida. Esa semana habíamos recorrido 2 vidas en considerable detalle. Aguardé a los maestros, pero Catherine continuó descansando. Al cabo de varios minutos más, le pregunté si podía hablar con los espíritus maestros. No he llegado a ese plano, explicó. No puedo hablar mientras no llegue. Nunca llegó a ese plano. Después de mucho esperar, la saqué de su trance. 8. Pasaron 3 semanas antes de nuestra siguiente sesión. En mis vacaciones, tendido en una playa tropical, tuve el tiempo y la distancia necesarios para reflexionar sobre lo que había ocurrido con Catherine, regresión hipnótica a vidas pasadas, con observaciones detalladas y explicaciones de objetos, procesos y hechos de los que ella no tenía conocimiento en su vida. Normal y consciente, mejoría de sus síntomas mediante las regresiones, una mejoría que la psicoterapia corriente no había alcanzado, siquiera remotamente, en los primeros 18 meses de tratamiento, revelaciones escalofriantemente precisas del estado espiritual posterior a la muerte, en las que transmitía conocimientos a los que ella no tenía acceso, poesía espiritual y lecciones sobre las dimensiones posteriores a la muerte, sobre la vida y la muerte, el nacimiento y el renacimiento, dadas por espíritus maestros que hablaban con una sabiduría y un estilo muy superiores a la capacidad de Catherine.
Había mucho que analizar, en efecto. En el curso de los años yo había tratado a muchos cientos, tal vez a millares de pacientes psiquiátricos que reflejaban todo el espectro de los trastornos emocionales. Había dirigido unidades de pacientes internos en 4 grandes escuelas de medicina. Había pasado años en salas de urgencia psiquiátrica, en clínicas para pacientes externos y en diversos lugares, diagnosticando y tratando a pacientes externos. Lo sabía todo sobre las alucinaciones auditivas y visuales, sobre las engañosas ilusiones de la esquizofrenia. Había tratado a muchos pacientes con síntomas dudosos y trastornos de carácter histérico, incluyendo la escisión o las personalidades múltiples. Había sido profesor en abuso de alcohol y drogas en una institución fundada por el Instituto Nacional de Abuso de Drogas y estaba familiarizado con toda la gama de los efectos de las drogas sobre el cerebro. Catherine no presentaba ninguno de esos síntomas o síndromes. Lo ocurrido no era una manifestación de enfermedad psiquiátrica. Ella no era psicópata, no estaba fuera de contacto con la realidad, ni había sufrido nunca alucinaciones, no oía ni veía cosas que en realidad no existieran, o ilusiones, falsas creencias. No consumía drogas ni tenía rasgos sociopáticos. No tenía una personalidad histérica ni tendencias disociativas. Es decir, en general actuaba con conciencia de lo que hacía y pensaba. No funcionaba con el piloto automático y nunca había tenido personalidad escindida o múltiple. El material que producía estaba, con frecuencia, más allá de su capacidad consciente, tanto en estilo como en contenido. Una parte era especialmente psíquica, como las referencias a sucesos específicos de mi propio pasado, por ejemplo, los conocimientos sobre mi padre y mi hijo, así como del propio. Exhibía conocimientos a los que nunca había tenido acceso ni podía haber reunido en su vida presente. Esos conocimientos, así como la experiencia en sí, eran extraños a su cultura y a su educación, además de contrarios a muchas de sus creencias. Catherine es una persona relativamente sencilla y honesta. No es una erudita, ella no pudo haber inventado los hechos, detalles, acontecimientos históricos, descripciones y elementos poéticos que llegaban a través de ella. Como psiquiatra y científico, yo estaba seguro de que el material se originaba en alguna porción de su mente inconsciente. Arrow Real. Sin lugar a dudas. Aunque Catherine hubiera sido una consumada actriz, no habría podido recrear esos hechos. El conocimiento era demasiado exacto y específico, estaba por encima de su capacidad. Analicé el propósito terapéutico de explorar las vidas pasadas de Catherine. Una vez que hubimos tropezado con ese nuevo reino, su mejoría fue enormemente rápida, sin necesidad de medicación. Existe en ese reino una fuerza poderosamente curativa, una fuerza al parecer mucho más efectiva que la terapia normal o los medicamentos modernos. Esa fuerza incluye recordar y volver a vivir, no solo grandes acontecimientos traumáticos, sino también los diarios ultrajes a nuestros cuerpos, mentes y egos. En mis preguntas, mientras investigábamos vidas, yo buscaba los patrones de esos insultos, patrones tales como el abuso emocional o físico crónico, la pobreza y el hambre, la enfermedad y la incapacidad, prejuicios y persecuciones persistentes, fracasos repetidos, etc. También me mantenía alerta a las tragedias más penetrantes, como una traumática experiencia de muerte, violaciones, catástrofes masivas y cualquier otro suceso horripilante que pudiera haber dejado una huella permanente. La técnica era similar a la de repasar una infancia en la terapia común, excepto que el marco cronológico era de varios milenios, en vez de reducirse a los 10 o 15 años habituales. Por lo tanto, mis preguntas eran más directas y más intencionadas que en una terapia común.
pero el éxito de nuestra poco ortodoxa exploración resultaba incuestionable. Ella, y otros que yo trataría más adelante con regresión hipnótica, se estaba curando con tremenda velocidad. Pero había otras explicaciones de los recuerdos que Catherine guardaba de vidas pasadas. ¿Era posible que esos recuerdos le fueran transmitidos por sus genes? Esa posibilidad es científicamente remota. La memoria genética requiere el paso ininterrumpido de material genético de generación en generación. Catherine vivió por toda la Tierra y su linaje genético se interrumpió muchas veces. Murió en una inundación con su prole, también en la niñez y también sin haber procreado. Su reserva genética terminó sin ser transmitida. Y en cuanto a la supervivencia después de la muerte y el estado intermedio, no había cuerpo ni material genético, ciertamente, sin embargo, sus recuerdos continuaban. No era menester descartar la explicación genética. Cabía la idea de Jung sobre el inconsciente colectivo, almacén de toda la memoria y la experiencia humana a la que ella podía estar recurriendo, de algún modo. Hay culturas divergentes que poseen, con frecuencia, símbolos similares, aún en sueños. Según Jung, el inconsciente colectivo no se adquiere personalmente, sino que se hereda, de algún modo en la estructura cerebral. Incluye motivos e imágenes que surgen de nuevo en todas las culturas, sin necesidad de tradición histórica o propagación. Me parecía que los recuerdos de Catherine eran demasiado concretos para que el concepto de Jung le sirviera de explicación. Ella no revelaba símbolos, imágenes ni motivos universales, sino descripciones detalladas de personas y lugares determinados. Las ideas de Jung parecían demasiado vagas. Y aún quedaba por considerar el estado intermedio. En resumidas cuentas, la reencarnación era lo que tenía más sentido. El conocimiento de Catherine no era solo detallado y concreto, sino que estaba más allá de su capacidad consciente. Sabía de cosas que no había podido espigar de un libro para olvidarlas después pasajeramente. Sus conocimientos no podían haber sido adquiridos en la niñez y luego suprimidos o reprimidos de la conciencia de modo similar. ¿Y los maestros sí? ¿Sus mensajes? Eso llegaba mediante Catherine, pero no de ella. Y su sabiduría se reflejaba también en los recuerdos que Catherine guardaba de sus vidas. Yo sabía que esa información y sus mensajes eran verdad. Lo sabía, no por mis muchos años de cuidadoso estudio de las personas, sus mentes, sus cerebros y personalidades, sino también por intuición, aún antes de la visita de mi padre y mi hijo. Mi cerebro, con todos sus años de cuidadoso estudio científico, lo sabía. Pero también tenía un fuerte presentimiento, y así llegamos al final de este capítulo. Pero el viaje apenas comienza. Si esta historia despertó algo en ti, quédate en la biblioteca del espíritu y acompáñame en el próximo capítulo.